Saludos, amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a su espacio Ávila Béisbol Club. Hoy estaremos hablando de muchísimas cosas interesantes, pero bueno, lo primero es agradecer a Radio Pana, que hoy nos permite estar acá en sus instalaciones, por supuesto a su director, el licenciado Ilmer Belisario. En la producción de su programa Ávila Béisbol Club me acompaña Ana Victoria Guedes, quien tiene el inmenso placer de saludarle, por supuesto, Andrés Ávila. También esta transmisión se puede escuchar a través de www.radiopana.com.be y también por fmradio.lat. Allí en esta primera transmisión de Ávila Béisbol por el club, por Radio Pana y también por FM Radio. Allí, bueno, vamos a estar hablando entonces de este maravilloso mundo del béisbol, todo lo que ha ocurrido. Ya hemos tenido un tiempo en este proceso también nosotros de reestructuración, de cambios acá en el programa y por supuesto vamos a refrescar un poco todo lo que ha ocurrido en el maravilloso mundo del béisbol de las grandes ligas. Recordarles que, bueno, han pasado muchísimas cosas. Tenemos, y vamos a empezar rápidamente por lo que tiene que ver cómo se encuentra en este momento la tabla de clasificación de los diferentes equipos del béisbol de las grandes ligas, porque, bueno, estamos viendo acontecimientos inéditos y ya vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar analizando la división este de la Liga Americana, a ver por qué los equipos están en las posiciones que se encuentran en este momento, qué ha ocurrido con los diferentes equipos que en este momento se encuentran entonces ya listos, ya con un pie o ya otros clasificados para la postemporada. Así que bueno, allí vamos a comenzar un poco a hablar de esto. Y bueno, vamos a analizar, fíjense lo siguiente, los Azulejos de Toronto. Los Azulejos de Toronto lideran el este de la Liga Americana, pero para la fecha, para este momento, a la hora que hacemos este programa, empatados en el primer lugar con los Yankees de Nueva York. Entonces vamos a empezar a analizar un poco estos dos equipos. Fíjense lo siguiente, los Yankees de Nueva York, la primera parte de la temporada, bueno, un dominio absoluto, un bateo demoledor y un picheo que poco a poco, bueno, apoyado en ese bateo demoledor, un equipo que sacó hasta 12, 13 juegos de ventaja a su más cercano competidor, que por mucho tiempo fueron los Rays de Tampa, que estuvieron en el segundo lugar, peleándose allí con los Medias Rojas de Boston. Los Azulejos de Toronto siempre se mantuvieron por allí entre el tercer y el cuarto lugar. De repente entraban en una racha súper positiva justo antes del Juego de las Estrellas, posterior a y los Yankees cayeron en una mala racha. Entonces los Azulejos de Toronto se hicieron de la punta y le llegaron a sacar hasta 6 juegos y medio a los Yankees de Nueva York. Es decir, la caída de los Yankees fue tan abrupta que llegaron a estar a 6 juegos y medio, llegaron a estar en el tercer lugar de la división este. Poco a poco han venido recuperándose, entendiendo que tienen un equipo espectacular, porque la dirigencia del equipo como tal, ya sabemos que tiene muchas carencias, muchas deficiencias, pero el equipo es extraordinario, o sea, los jugadores. Y esto ha hecho que este maravilloso equipo, bueno, regrese a estas alturas de la temporada a estar nuevamente en el primer lugar, con el mismo récord que los Azulejos de Toronto, 90 y 68. Ese es el récord de ambos equipos. Allí en el tercer puesto, se pudiera decir, porque Toronto o los Yankees, alguno de los dos va a terminar siendo el comodín, el primer comodín. Entonces, en este caso, los Medias Rojas de Boston están en el tercer lugar con 87 y 71, a 3 juegos del equipo de Toronto y de los Yankees. Por otra parte, los Rays de Tampa ya muy lejos, sin opción, a 13 juegos y los Orioles a 16. Entonces, esta división se focaliza en que este fin de semana a los Yankees de Nueva York le resta un juego con los Medias Blancas de Chicago y 3 con los Orioles de Baltimore. A el equipo de Toronto le resta 1 con los Medias Rojas de Boston
y 3 con los Reyes de Tampa. Este fin de semana, bueno, se va a decidir entonces quién es el campeón y quién es el comodín. Recordar que la serie particular la ganó los Azulejos de Toronto, la serie particular entre Toronto y Yankees. Es decir, si terminan igualados, Toronto termina siendo el campeón, los Yankees el comodín. Tendrían los Yankees que sacarle un juego mínimo de diferencia a los Azulejos de Toronto para poder ser el campeón de la división. Entonces, así está la división este de la Liga Americana. Por otra parte, vamos a la división central. Bueno, allí también ocurre algo fantástico. Los Tigres de Detroit venían dominando esta división durante toda la temporada. Prácticamente desde el primer mes, por allí, mes y medio, se hicieron de la punta porque estuvieron allí los primeros meses entre Kansas y los Guardianes, entre los tres, ¿no? Estuvieron allí en el primer lugar, turnándose por raticos, pero después que los Tigres se consolidaron, bueno, llegaron a sacar hasta 15, 16 juegos a su más cercano rival. A veces era los Guardianes, a veces Minnesota, a veces los Reales de Kansas, pero entre ellos tres allí siempre estaban peleando el segundo lugar, los Tigres sólidos en el primero. Bueno, sorprendentemente los Guardianes de Cleveland en este momento están en el primer lugar en la división central de la Liga Americana. Allí los Cleveland le sacan ya un juego a los Tigres de Detroit, están jugando una serie exactamente que debe estar por terminar entre hoy y mañana. Los Guardianes de Cleveland de ganar le sacarían 2 juegos a los Tigres, de ganar los Tigres empatarían el primer lugar y sería otra serie que, bueno, tendría que esperar el fin de semana para poder definir entonces el campeón y quién va a ser comodín, porque allí va a salir uno de los 3 comodines. En este caso, los Tigres están en este momento como ese tercer comodín de la Liga Americana. Por otra parte, los Royals de Kansas, bueno, ya todavía con alguna aspiración por allí, pero depende de muchos factores. Los Twins, sí, ya definitivamente, al igual que los White Sox, bueno, ya extremadamente alejados de cualquier posibilidad. Entonces, bueno, fíjense, vamos manteniendo allí esta información. ¿Por qué? Porque después vamos a analizar entonces qué es lo que está ocurriendo con los comodines. Por otra parte, en la división oeste de la Liga Americana, bueno, los sorprendentes Marineros, toda una temporada persiguiendo a quienes estaban de primer lugar. En algún momento lo logró hacer Texas, en algún momento por allá, a principios de temporada, los Atléticos, ellos estuvieron rozando por allí un poquito también ese primer lugar, después, bueno, bajaron al segundo y ahí se mantuvieron durante casi toda la temporada, hasta que el fin de semana pasado tuvieron una serie contra los Astros de Houston y allí aprovecharon para tomar la punta y ya los Marineros están con un pie, o sea, ya están clasificados para los playoffs. Todavía no es entre ellos directamente, entre Houston y Seattle, entonces bueno, eso hace todavía un poco más interesante ver qué puede hacer Houston en la serie que le corresponde, ver qué es lo que termina haciendo los Marineros para consolidarse, para definitivamente bueno, ser el campeón de la división sin ninguna duda y bueno, esperar a ver entonces contra quién le va a tocar jugar en los playoffs. ¿Cuál es el récord de los Marineros? 89 y 69, el de los Astros 84 y 74. Si nos vamos a la Liga Nacional, vamos a analizar un poquito entonces la tabla en la Liga Nacional. Los Phillies de Filadelfia en el este, bueno, están definitivamente ya clasificados, campeones de su división, 93 victorias, 65 derrotas. Su más cercano competidor, los Mets de Nueva York, en esa división, 81 y 77, se encuentran a 12 juegos. Es decir, por esa vía, ahí ningún equipo tiene ninguna otra opción. Ya los Phillies de Filadelfia, entonces, los campeones de su división. Pero bueno, tomar en cuenta que los Mets, a pesar de que están a 12 juegos, están todavía peleando para clasificar vía comodín. En la división central, los Cerveceros de Milwaukee con 96 y 63, el mejor récord de las grandes ligas, ya también son los titulares o los campeones de su división central.
Los Cachorros de Chicago, que todavía están peleando igual un puesto por el comodín, de hecho son el primer comodín de la Liga Nacional, bueno, a 6 juegos con 89 y 69. Los Reds, si bien es cierto, en su división están muy lejos, pero también están peleando vía comodín. Los Cardenales todavía con algún chance vía comodín, los Piratas sí, ya definitivamente fuera de toda posibilidad de competencia. Por otra parte, nos vamos al oeste de la Liga Nacional, los Dodgers de Los Ángeles con 89 y 69 y los Padres de San Diego con 87 y 72. 2 juegos por debajo, 2 juegos y medio por debajo de los Dodgers. En este caso, entonces, los Dodgers ya prácticamente asegurando ser el campeón de su división. Sin embargo, repito, falta este fin de semana. Los Padres de San Diego han logrado alcanzar en par de oportunidades a los Dodgers en la punta de la división oeste, pero bueno, siempre después caen a 1 o 2 juegos, en este momento están a 2 y medio, pero bueno, todavía faltan 4 juegos de aquí a el próximo domingo, así que bueno, hay que esperar todavía a ver por fin quién va a ser el campeón de la división. Si los Dodgers pierden 3 y los Padres ganan esos 3 juegos, por lo menos 3, bueno, estaríamos viendo entonces un cambio en la tabla de posición, por eso hay que esperar un poquito. Los D-backs de Arizona, a pesar de todos los cambios, las lesiones en el picheo, que salieron de Eugenio Suárez, bueno, lo cambiaron a los Marineros y todo eso, todavía los D-backs tienen oportunidad de clasificar vía comodín, están allí en la pelea, al igual que los Gigantes de San Francisco, a pesar de que en su división no tienen ninguna opción. Entonces, bueno, ¿cuáles son los comodines? ¿Cómo vamos en este momento como los comodines? Por el momento, los Yankees de Nueva York son el primer comodín. Recuerden que les comenté que la serie particular entre Toronto y Yankees la ganaron los Azulejos. Por tal motivo, si quedan con el mismo récord, el comodín serán los Yankees de Nueva York. El segundo comodín son los Medias Rojas de Boston, que están allí cerquitica, ¿no?, de los Yankees. Tienen un récord de 87 y 71 a 3 juegos. Y los Tigres de Detroit con 85 y 73. Ese es el tercer comodín por el momento, pero los Astros de Houston tienen 84 y 74. ¿Qué significa esto? Que los Astros de Houston están a un juego de los Tigres de Detroit. Si los Tigres de Detroit siguen perdiendo y Houston sigue ganando, pues entonces puede ser el tercer comodín los Astros de Houston. En definitiva, son dos equipos muy peligrosos. Cualquiera de los dos que clasifique, bueno, va a ser un equipo difícil, un contendiente difícil, a pesar de que no tienen un récord tan llamativo. Sin embargo, bueno, 85, 84 victorias en comparación a las 90 que tienen los Yankees, bueno, son 5 juegos nada más. Entonces, son equipos peligrosos, con buenas rotaciones de abridores. Sin embargo, los Tigres de Detroit, de venir inspirados desde segundo mes de temporada aproximadamente hasta hace unos 15 días atrás, bueno, lamentablemente se han venido abajo y los Guardianes de Cleveland le han dado alcance, porque los Guardianes sí es verdad que vienen en una inspiración total. Entonces, esa es la lucha por el comodín en la Liga Americana. Por otra parte, en la Liga Nacional, los Cachorros de Chicago son el primer comodín con 89 y 69. El segundo comodín, los Padres de San Diego con 87 y 72. Y el tercer comodín, los Mets de Nueva York con 81 y 77. Fíjense, los Mets han tenido unos momentos sumamente difíciles, complejos. Este equipo de verdad que se ha visto complicado allí con el tema del picheo, unos bajones ofensivos terribles. Aún así, todavía están allí con esa tercera opción vía comodín, pero en este caso los Diamondbacks de Arizona y los Rojos de Cincinnati están a un jueguito y a todos les quedan este fin de semana para jugar. Es decir, que cualquier cosa puede cambiar allí. Si los Mets tendrían que ganar todos para asegurar que no van a bajar de allí. Si llegan a perder 1 o 2 juegos y cualquiera de los otros 2 equipos, Arizona o los Rojos, ganan, quedan por fuera los Mets de Nueva York. Entonces, bueno, tienen que ganar prácticamente todos sus juegos. Están como en finales adelantadas. Los Mets de Nueva York, cada juego es de vida o muerte. Entonces, no pueden darse el lujo de perder.
los Mets de Nueva York si quieren entonces estar en la clasificación. Y bien, eso es lo que tiene que ver con la tabla de posiciones. Fíjense todo lo que ha cambiado en el último mes. O sea, es impresionante cómo, bueno, los Guardianes de Cleveland es el primer equipo. Veía por allí, bueno, entre los tantos reportajes y tantas cosas que van saliendo, el primer equipo en remontar ese déficit, faltando tan poco tiempo para terminar la temporada. O sea, estaba a 15 juegos y ahora están en el primer lugar con un juego por encima de los Tigres de Detroit. Así estarán jugando de bien los resaltantes, ¿no? Y bueno, los Yankees de Nueva York, que pasaron por ese tremendo bache ofensivo, un picheo que decayó de repente, no tenían cómo resolver los juegos y aún así, bueno, están empatados en el primer lugar con los Azulejos de Toronto después de haber caído a 6 juegos y medio. Entonces, bueno, eso es el béisbol de las grandes ligas, queridas amigas y amigos. Eso se hace tan interesante. Por otra parte, bueno, vamos a ver quiénes son los líderes en cuadrangulares, porque esto también está fabuloso, toda esta competencia de jonrones que se ha generado en el béisbol de las grandes ligas. Fíjese, en la Liga Americana, bueno, liderando todas las grandes ligas, pero en la Liga Americana, Carl Relish, receptor, llega a 60 jonrones, primer receptor que entra en esta lista de jugadores con 60 o más jonrones. Recordar que allí se encuentran Barry Bonds, Mark McGwire, Sammy Sosa, Roger Maris, Babe Ruth, Aaron Judge y ahora Carl Relish. Es una lista muy corta de jugadores que han bateado 60 jonrones o más. Y bueno, Carl Relish hace historia ahora como el primer jugador en receptor en llegar también a 60 jonrones. Además que bueno, ya ha entrado en varios récords por allí. Entonces, bueno, ese es el líder absoluto en jonrones en este momento. En la Liga Americana le sigue Aaron Judge con 51 y Eugenio Suárez con 48, Junior Caminero con 44. Si nos vamos a la Liga Nacional, Kyle Schwarber entonces con 56 jonrones, también imponiendo récord para jugador de los Phillies de Filadelfia. Shohei Ohtani con 53 cuadrangulares y Juan Soto con 43. Su compañero de equipo Pete Alonso con 37. Pero bueno, si tomamos por ejemplo a Juan Soto, que llegó a los Mets de Nueva York, este jugador está en su promedio. La temporada pasada bateó 47 jonrones con los Yankees de Nueva York, lleva 43 y bueno, todavía faltan algunos juegos, puede sumar allí para mantenerse en su promedio jonronero, en su cuota jonronera y el aporte que él siempre da a sus equipos. Pero siempre hay que recordar algo. Un equipo puede tener un jugador al cual le paga demasiado, pero ese jugador no juega solo, es un equipo. Tiene que haber lanzador, receptor, tiene que haber quienes jueguen las otras posiciones, también otros bateadores. Entonces es un equipo, ¿no? Puede ser un motivo de inspiración para la franquicia, pero es un equipo. Y por tal motivo, bueno, a pesar de esos 43 honrones, más de 30 bases robadas, Juan Soto, bueno, no juega allí solo con los Mets y por eso los Mets todavía están allí batallando por poder clasificar. Sin embargo, la inversión que hicieron los Mets, bueno, ahí está, el hombre está dando los honrones, que es para el motivo principal por el cual llegó a el equipo de los Mets de Nueva York. Si nos vamos a los líderes de bateo, fíjense, Aaron Judge en la Liga Americana con 328 de promedio. Jacob Wilson, campo corto de los Atléticos, con 315 de promedio. Y Bobby Chet, también campo corto de los Azulejos de Toronto, con 311 de promedio. En la Liga Nacional, Trey Turner, el shortstop de los Phillies de Filadelfia, 305 de promedio. Fíjense que en la Liga Nacional está más complejo el tema de la ofensiva. El líder de bateo apenas sobrepasa los 300 puntos, seguido por Nico Horner, el segunda base de los Cachorros de Chicago, con 301 de promedio. Y en el tercer lugar, Alec Bullerson, el primera base de los Cardenales de San Luis, con 293 de promedio. Un poco más abajo en esa lista encontramos a Luis Arraez con 288 de promedio, pero bueno,
de 288 a 305, faltando los juegos que faltan, bueno, ya no creo posible que Luis Arraez pueda hacerse de otro título de bateo. Bueno, tendría que batear muchísimo este fin de semana y Tria Turner no batear nada para poder lograr esa hazaña. Sin embargo, bueno, en el béisbol, como ya hemos visto, nada es imposible. Si nos vamos a las carreras impulsadas, en la Liga de los Marineros con 125, Eugenio Suárez también de los Marineros, el tercera base, con 114 carreras empujadas, y Ridley Green de los Tigres de Detroit, el left field, con 110 carreras empujadas. Esto es a nivel ofensivo. Si nos vamos a los líderes de picheo, entonces tenemos a Max Fried de los Yankees de Nueva York con 19 triunfos, Garrett Crochet con 18 de los Medias Rojas de Boston, y Carlos Rodón también de los Yankees de Nueva York con 17 triunfos. En la Liga Nacional, Freddy Peralta de los Cerveceros de Milwaukee con 17 victorias, Jesús Luzardo de los Phillies de Filadelfia, el jugador peruano venezolano, con 15 triunfos, y Matthew Boyd de los Cachorros de Chicago con 14 triunfos. Si nos vamos a la efectividad, en la Liga Americana, Tarik Skubal con 2.21 de los Tigres de Detroit, Garrett Crochet 2.59 de efectividad de los Medias Rojas de Boston, Max .86 de los Yankees de Nueva York, y Brian Wu 202.94 de efectividad, este lanzador de los Marineros de Seattle, que bueno, también han mostrado los Marineros allí buen picheo. No solamente son los jonrones de Carl Relish y Eugenio Suárez, también hay picheo allí. En la Liga Nacional, con respecto a los lanzadores, Paul Skenes 1.97 de efectividad. Increíble, pero ni siquiera aparece por allí en el registro de los lanzadores con más juegos ganados. Bueno, lanza para los Piratas de Pittsburgh y eso lo hace más complicado. Christopher Sánchez de los Phillies de Filadelfia, este jugador de los Phillies con 2.57 de efectividad. Yoshinobu Yamamoto, 2.58, el lanzador de los Dodgers. Freddy Peralta, 2.68, y Andrew Abbott, 2.80, este lanzador de los Rojos de Cincinnati. Bueno, estos son los líderes, ¿no? Con respecto a el global de todo lo que ha ocurrido hasta este momento en el béisbol de las grandes ligas, en los jugadores sobre 60 jonrones, otros ya varios sobre 50, varios también sobre 40 jonrones. Estamos viendo lanzadores como Paul Skenes con una efectividad por debajo de 2, o sea, prácticamente imbateable para estar a esta altura de la temporada. También, bueno, con una cantidad de ponches importantes. Entonces, bueno, allí vamos viendo cómo se ha perfilado esta temporada, que ha sido de muchísimos cambios, altibajos para varios equipos, en una temporada larga. Y esto ha permitido entonces que ocurra todo este resumen que hemos hecho hasta el momento, solamente fijándonos en cómo va la tabla de posiciones. Por otra parte, el venezolano, vamos a ver un poquito los venezolanos. En este momento, Eugenio Suárez, bueno, con 48 jonrones, está a 1 de igualar su récord, que además es el récord para todos los peloteros venezolanos, 49 jonrones en una temporada. Si batea 2, rompería ese récord y sería el primer venezolano con 50 jonrones en el béisbol de las grandes ligas. Tiene 114 carreras empujadas. Salvador Pérez, 30 cuadrangulares. También ya sobrepasa las 1000 carreras empujadas de por vida, y con estos 30 cuadrangulares también entra en una lista exclusiva de receptores con más de 300 jonrones en el béisbol de las grandes ligas. Michael García con 16 jonrones, 23 bases robadas y 286 de promedio, es uno de los venezolanos que ha estado siempre en las noticias, ¿no? Ha estado movido allí Michael García, el tercera base de los Reales de Kansas City. Luis Arraez con sus 288 de promedio, bueno, toda la temporada la regadera ha sido motivo de análisis, de discusión, porque, bueno, se aspiraba, por lo menos quienes seguimos el béisbol, ver la posibilidad de un pelotero ganar 4 títulos de bateo consecutivos. Lamentablemente creo que no va a ser posible. Sin embargo, todavía estamos, como les digo, faltan algunos juegos, cualquier cosa puede pasar, pero por la diferencia en puntos es un poco complejo, ¿no? Son unas matemáticas allí un tanto complejas. Otro venezolano que ha estado muy bien esta temporada, José Altuve,
liderando en los Astros de Houston con 263 de promedio, 26 cuadrangulares, 75 carreras empujadas, es decir, una buena temporada, a pesar de que no está bateando por encima de 300, como acostumbra José Altuve. Ronald Acuña Jr., en lo poco que ha jugado, recordemos que empezó en la lista de lesionados, jugó un poquitico, inmediatamente entró en la lista de lesionados, pasó mucho tiempo allí, regresó en ese corto tiempo que regresó, bateó 16 honrones, se volvió a lesionar, está de regreso, ya lleva 20, o sea que en lo poco que ha jugado, cuadrangulares, está bateando para promedio de 284, con 40 carreras empujadas. Allí, bueno, o sea, hay algunos rumores que si sale de Atlanta, que no sale, que los Yankees lo quieren para la próxima temporada, pero yo insisto que los Yankees deben cambiar, es otra cosa. Los peloteros ya tienen bastantes jugadores buenos. Por otra parte, Jackson Chourio, 270 de promedio, 20 jonrones, 77 empujadas. Recordar que el muchacho de Maracaibo, del estado Zulia, tuvo también lesionado, sin embargo, 20 cuadrangulares, empezó muy bien, ha estado a la defensiva espectacular, y bueno, Jackson Chourio tiene unos buenos números allí, por lo menos dentro de los Cerveceros de Milwaukee, para dentro de esa franquicia estar catalogado como uno de los peloteros más valiosos esta temporada. Por otra parte, Gleyber Torres, que llegó a los Tigres de Detroit y se habló muchísimo, precisamente que esa llegada le benefició muchísimo a los Tigres, 259 de promedio, 16 cuadrangulares, más o menos también está en su cuota jonronera, 74 carreras empujadas, y William Contreras con 262 de promedio, 17 jonrones, 76 carreras empujadas, el receptor de los Cerveceros de Milwaukee, también ha sido una pieza importantísima para el equipo de los Cerveceros, esa línea central allí, defensiva y también ofensiva, ¿no? Jackson Chourio en el center field y en la receptoría William Contreras, que, bueno, como receptor, como guía para los pitchers, es extraordinario, que ha permitido que los Cerveceros, a pesar de no contar con esos nombres rimbombantes en su alineación, tengan el mejor récord de las Grandes Ligas esta temporada. Bueno, eso también habla mucho de su manager, ¿no? Por otra parte, en los pitchers venezolanos, el Jesús Luzardo, el lanzador peruano venezolano, con 216 ponches, 15 y 7 es su récord, y 3.92 de efectividad. Por otra parte, de los Phillies de Filadelfia, por otra parte, el otro lanzador de los Phillies de Filadelfia, Ranger Suárez, también venezolano, con 147 ponches, 12 y 7 es el récord positivo, 3.12 su efectividad, pero ha estado muy, muy efectivo en los últimos partidos. O sea, cuando más lo necesitaron los Phillies de Filadelfia, porque se lesionó Zach Wheeler, Ranger Suárez tomó la batuta del equipo y le dio varios triunfos y unos juegos muy buenos. Por otra parte, Robert Suárez de los Padres de San Diego ha lanzado en 69 oportunidades, tiene 40 juegos salvados, ha lanzado 68 y 2/3 de innings con 74 ponches. Ya, bueno, junto a el Kid Rodríguez se convierte pues en el con 40 salvados o más, y digo más porque bueno, todavía tiene unos juegos por delante, y esto ha sido una pieza importantísima para los Padres de San Diego, tener un cerrador que le ha permitido, ¿no? Enganchar esos triunfos, sobre todo juegos muy cerrados que le han tocado a los Padres de San Diego. Recordemos que juegan en un parque donde la ofensiva se hace difícil, es un parque de dimensiones muy grandes, y los juegos por lo general en ese estadio, que es donde juegan la mitad prácticamente de los juegos de la temporada, son de pocas carreras. Entonces en esos juegos cerrados es donde ha tenido mayor efectividad Robert Suárez. Esto, bueno, con respecto a los jugadores venezolanos, importante destacar que, bueno, muchos jugadores venezolanos tienen una gran temporada. Podemos hablar de Andrés Jiménez, que, bueno, tiene opción de un guante de oro, de traerse o llevarse o ganarse otro guante de oro. A la defensiva ha estado espectacular, eso también le ha dado a los Azulejos de Toronto. Tienen una línea central extraordinaria. Hemos visto jugadas de center field, que hasta en el piso las agarra, en unas cuestiones impresionantes, unas jugadas
extraordinarias, tienen un infield de lujo con Bo Bichette y precisamente Andrés Jiménez haciendo dupla allí. En la primera base, Vladimir Guerrero Jr., que también a la ofensiva es el pilar fundamental del equipo. Se integra Anthony Santander, por cierto, a el equipo de los Azulejos de Toronto ya para esta parte de la postemporada. Es un bate que se añade allí y un jugador a la defensa que aporta muchísimo para cualquier equipo. Vamos a ver entonces, como no ha podido en la temporada regular, qué puede Anthony Santander darle a los Azulejos de Toronto ahora en la postemporada. Y en unas noticias ya relevantes para terminar este resumen de lo que ha sido lo más importante del béisbol de las Grandes Ligas, este programa especial que estamos también en vivo por las redes de Ávila Baseball Club, Instagram, también por YouTube y también por el Instagram de Radio Pana. Y usted también puede enterarse, ¿no?, de todo lo que ocurre en el mundo del béisbol a través de Ávila Baseball Club, este programa que ahora está saliendo desde Radio Pana y FM Radio, el impulso que te mueve, FM Radio, fuerza en movimiento. Así que, bueno, esto es lo que en la temporada regular hemos podido observar y también, entre otras noticias así que son relevantes para culminar, bueno, se retira Clayton Kershaw, una eminencia, ¿no?, del picheo, un lanzador extraordinario, un récord impresionante, más de 3,000 ponches, ¿no?, que importantísimo, ganador de serie mundial, par de anillos de serie mundial, jugador más valioso, premio Cy Young, es decir, prácticamente ha hecho todo lo que cualquier jugador sueña con hacer cuando llega a ser jugador profesional. Todo eso lo ha logrado Clayton Kershaw y se retira ya esta temporada, es decir, hasta donde lleguen los Dodgers, hasta allí. Ya recientemente lanzó su último juego en temporada regular y bueno, falta ver hasta dónde llegan los Dodgers ahora en los playoffs, si pueden llegar a la Serie Mundial. Por otra parte, bueno, Mike Trout, este jugador de los Angels que se perfiló en algún momento como la figura, la cara, la imagen del béisbol de las Grandes Ligas, ha pasado por muchísimas lesiones. Sin embargo, en un corto tiempo, este jugador llega ya a 400 jonrones de por vida en el béisbol de las Grandes Ligas. Giancarlo Stanton, este jugador de los Yankees de Nueva York, que empezó con los Marlins de Florida, después Marlins de Miami, llega a 450 jonrones también de por vida en el béisbol de las Grandes Ligas. Hay que destacar que, bueno, Giancarlo Stanton es un hombre muy fuerte, ¿no? Se ve por fuera, pero a la vez es como el hombre de cristal, o sea, se la pasa más tiempo lesionado que en juego. Sin embargo, en la parte que juega, bueno, batea demasiados jonrones. En un momentico ya están casi en 30 cuadrangulares esta temporada. Es decir, no viene jugando prácticamente de la mitad para acá. O sea, que si hubiese jugado la temporada completa, quizás estuviéramos viendo otro jugador sobre 60 cuadrangulares. Y Shohei Ohtani, bueno, se convierte en el fundador de un nuevo club 50-50, porque tiene más de 50 jonrones y ha ponchado a más de 50 bateadores esta temporada, y eso que lo que lanza son 3, 4 innings. O sea, si lanza los juegos completos, vaya usted a saber cuántos ponches llevará ya el extraterrestre Shohei Ohtani. Bien, amigos, esto es lo que tenemos con respecto al béisbol de las Grandes Ligas, cómo está la temporada, cómo se perfila estos playoffs. Bueno, muy interesantes, ¿no? Si viendo los equipos que están ya clasificados, los que están a punto de clasificar vía comodín, vamos a tener unas series muy, muy parejas, complicadas para cualquier equipo. Creo que el favoritismo en este momento, quizás, el único equipo que yo veo que uno pudiera decir, oye, ese es el que debería de ganar, los Phillies de Filadelfia. De resto, todos están muy parejos, hay mucho equilibrio allí. Sin embargo, los Phillies, entre Kyle Schwarber, Bryce Harper y compañía, con esa buena rotación de picheo, pero esos dos jugadores, bueno, y Trea Turner, ¿no?, que es el líder bate actual de la Liga Nacional, entre esos tres jugadores que son la columna vertebral de ese equipo, de verdad que por ahí como en el segundo mes de temporada cayeron como 9 juegos de los Mets de Nueva York.
y bueno, parecía que ya era una debacle de los Phillies, ¿no? Oye, ¿qué pasó? Este equipo que se veía tan sólido. Bueno, ahí están. En el primer lugar, ya casi victorias, o con 90, más de 90 victorias, y bueno, un equipo definitivamente poderoso. Kyle Schwarber, 56 jonrones, Bryce Harper con un excelente desempeño, Trea Turner hasta el momento líder bate, jugadores, dos lanzadores sobre 15 triunfos, Zach Wheeler, si no se hubiese lesionado, quizás candidato al premio Cy Young, y eso que Aaron Nola también está lesionado. Si esos cuatro lanzadores están activos, bueno, es un imbateable, intratable ese equipo, ¿no? Sin embargo, bueno, ahí tienen algunos equipos alguna oportunidad, o motivado a que tienen a dos de sus grandes lanzadores lesionados. Entonces, nos queda esperar este fin de semana, ya para ver definitivamente quiénes son los clasificados. Lo que hemos analizado, lo que hemos escuchado hasta el momento, ya más o menos nos indica por dónde van las cosas. Sin embargo, bueno, sorpresas pueden ocurrir. Y hay equipos que están muy cerca uno de los otros, así que bueno, hay que esperar definitivamente hasta el domingo para ya definitivamente saber quiénes son los campeones de división en algunas ligas, quiénes van a ser los comodines, en qué posición de comodín van a quedar, para entonces ver cómo van a ser los cruces allí y poder hacer el análisis de esos cruces. O sea, quién va a jugar contra quién y bueno, poder allí empezar a valorar quiénes tienen más opciones de clasificar y de llegar a instancias más arriba. Amigas y amigos, este es Ávila Club. A través de radio nos puede escuchar por Radio Pana, www.radiopana.com.be. Allí también puede escuchar este programa. Lo puede hacer a través también de www.fmradio.lat y www.fmradio.com.be. Allí además también puedes escuchar una música extraordinaria y estamos haciendo allí a través de FM Radio nuestra primera transmisión en vivo en alianza entonces con Radio Pana. Nuestros amigos de YouTube, de Instagram, muchísimas gracias siempre por estar allí. Recuerden suscribirse, darle me gusta, compartir este contenido y por supuesto hacer sus comentarios, no quedarse solamente con la información. ¿Qué le parece cómo va la temporada? Y bueno, ¿qué opinión también tiene usted acerca de los equipos, los jugadores y todas estas cosas? Porque bueno, de eso se trata, que somos una comunidad que ama a este maravilloso deporte, que nos gusta, que lo analizamos y bueno, por eso les invitamos a ser parte entonces de Ávila Baseball Club. Queridos amigos, no será sino hasta la próxima oportunidad que ustedes y nosotros estemos en contacto entonces a través de toda esta multiplataforma para seguir hablando de béisbol. Será hasta una próxima oportunidad.